Vamos allá afuera. Estás escuchando Así las Cosas. Una reforma electoral pues siempre tiene que tener un propósito, y en los muchos proyectos de reforma que se han planteado pues no acaba de quedar claro un propósito en específico. Hoy tenemos un sistema electoral bastante robusto y sin duda es mejorable, pero lo digo sin medias tintas, si no hay reforma electoral no va a pasar nada, ¿eh? Así las Cosas. Ocho de la mañana con 9 minutos, lo hemos dicho aquí, mi querida Gaby, desde hace ya varias semanas. Viene una aduana muy importante en la Cámara de Diputados de lo que es la selección de los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por lo menos lo señalan todos, lo señalan el propio Mario Delgado, varios diputados diciendo, creemos que es, por lo menos de estos primeros meses, lo más importante. Bueno, y hablábamos ¿cuándo fue? El lunes, ¿no? Con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí, también con Laura Rojas. Nos dio un poco como la agenda, ahora sí que la agenda legislativa, lo más importante para este año, para este periodo, perdón, y nos decía que ella veía varias cosas, veía asuntos como la regulación de la cannabis, etcétera, varios asuntos, pero uno de los puntos que puso sobre la mesa tenía que ver con lo electoral y con el INE, y en verdad me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en cabina Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes, Gaby, Javier. Pues a ver, arrancamos un poco retos del INE en estos meses que vienen. Entiendo que este año hay elecciones, pero no son demasiado grandes, pero hay elecciones también. Sí. Pero cuéntanos un poquito retos del INE y luego ya entramos a varios temas que están en la agenda. De acuerdo. 2020 en términos del INE. Lo primero es, enfrentar un reto natural que es parte de la vida de la institución, que implica, como ya lo mencionaban hace un minuto, la renovación periódica de su consejo. 4 compañeros terminan, después de 6 años de mandato, terminan su encargo el 3 de abril, y el 4 de abril tendrían que sumarse 4 nuevos colegas. Al menos 2 serán mujeres, por cierto, con lo que llegaremos a una paridad en la integración del consejo, de los 11 consejeras y consejeros, que si bien es parte de la normalidad de la vida de la institución, pues evidentemente implicará reajustes, la adaptación de compañeros que llegan con nuevas visiones, con, esta estabilidad que ha venido generándose a lo largo de estos años. Ese, digamos que es un primer reto normal, planeado, establecido por la propia Constitución. En Cámara de Diputados. Es una designación que hace la Cámara de Diputados con un procedimiento bastante complejo, porque primero se tiene que nombrar un comité técnico de selección de 7 destacadas personalidades conocedoras de la materia electoral, 3 de los cuales los nombra la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, 2 son propuestos por el INAI y 2 son propuestos por la CNDH. Estos son los que van a evaluar a quienes se levanten la mano, a quienes se inscriban, a los aspirantes. Todavía tiene que definirse los mecanismos del proceso de selección propiamente hablando, si habrá examen o ensayo o entrevistas, eso todavía se tiene que definir en la convocatoria. Eso no está previo. Esto no está en la Constitución, se tendrá que establecer en la convocatoria que, hasta donde se tiene entendido, probablemente la próxima semana emita la propia Cámara de Diputados. Estos van a elegir, a seleccionar, a cribar, digamos, a los candidatos, y van a proponer quintetas por cada uno de los 4 vacantes. Es decir, va a haber 20 personas. Tendremos 20 nombres. Ojo, no se pueden intercambiar los nombres entre las quintetas. Esas quintetas son tienen que ser fijas. 20 diferentes. Son 5 distintos en cada una de las quintetas. Y de esas quintetas tienes que nombrar a uno. No es que puedas nombrar a 2 y en otra quinteta dejas de nombrar. O sea, cada quinteta es por un cargo. Y la Cámara de Diputados, a partir de esas quintetas, va a tener que escoger, evidentemente, a uno o a una de los ahí incluidos. Forzosamente, al menos de estos 4 nuevos consejeros, 2 tienen que ser mujeres. Sí, porque hoy se van a quedar 3 compañeras. Así que si se nombran 2, la integración serían 5 mujeres y 6 hombres. Pueden nombrarse 3, con lo cual serían 6 mujeres y 5 hombres. Pero eso lo definirá la propia Cámara. Al menos 2 mujeres tienen que ir incluidas. Y si la Cámara no logra las 3/4 partes de sus integrantes para designar a alguno de los miembros de cada una de estas quintetas, entonces vamos a un sorteo que en última instancia tendría que realizar la Suprema Corte, de entre los que están en estas quintetas. No rifa, sorteo, ¿no? Que entiendo cosas distintas. Javier, y aquí lo hace la Suprema Corte y no otra instancia del Estado. Ese es el primer gran reto. Pues normal, está previsto, no es menor la designación porque estamos hablando de 4 consejeros de 11, y muchas de las decisiones que toma el Consejo General
requieren mayoría calificada de 8 integrantes. ¿Esto será en Parlamento abierto, perdón? O sea, ¿será abierto al público o eso es algo que se tiene que definir la siguiente semana? Mira, no está establecido a priori, pero sí recuerden que la función electoral está regida entre sus principios rectores, se encuentra el de la máxima publicidad. Es decir, desde la propia Constitución, sí, claro. Se impone que esto sea abierto al público. Segundo, bueno, estos consejeros además, ojo, no nada más van a ser responsables de coorganizar las elecciones del 21, sino también van a organizar las elecciones presidenciales del 24 y las del 27, o sea, no es una designación menor. Segundo gran desafío, lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos en un proceso, porque así lo marca la ley, de potencial constitución de nuevos partidos políticos. Hay muchas organizaciones que en los meses pasados han venido recabando afiliaciones, organizando asambleas distritales o estatales, según sea el caso. En fin, pero este es un proceso que va a terminar hasta junio. Por cierto, de las primeras decisiones de gran relevancia que van a tomar los nuevos compañeros que se integren al Consejo está justamente el definir si se otorgan nuevos registros o no. A ver, ahí nomás déjame frenarme tantito, claro. Porque en estos días ha habido información al respecto, ¿no? Por ejemplo, esta Asociación México Libre, de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, más que decían, es que nosotros ya tenemos lo que se necesita para ser partido político, y creo que ustedes hayan sido muy claros en decir, aguanten, ¿no? Nadie tiene nada por el momento. Tienen afiliaciones, pero nadie ha compulsado las afiliaciones. Por eso hemos sido muy enfáticos. ¿Qué significa compulsar las afiliaciones? Compulsar es cruzar las afiliaciones entre sí. Hoy estamos, digámoslo así, las organizaciones que están tratando de convertirse en partidos, déjenme perdón por la expresión, pero creo que es muy clara, están compitiendo por ver quién consigue afiliados. Y si alguien tiene un afiliado el día 1, pero el día 2 esa persona decide afiliarse con otro partido político, el que lo consiguió antes lo pierde, porque está prohibida la doble afiliación. Un ciudadano puede afiliarse hoy a un partido o a una organización que busca convertirse en un partido y el día de mañana a otra, y el que sigue a otra. ¿Cuál es el que vale? El último. Por eso la información que estamos haciendo pública es información, y lo subrayamos, preliminar. Lo que va a venir a partir de finales de febrero, cuando los partidos nos entreguen todos los documentos diciendo yo creo que ya cumplí, revísame, INE, es cruzar esas afiliaciones entre los partidos, entre las agrupaciones que buscan convertirse en nuevos partidos, pero también con los partidos que ya tienen registro. Y eso puede suponer que las cifras, las afiliaciones que preliminarmente hoy tienes, mañana, cuando bajen, se haga esta compulsada, bajen. Claro. Y eso puede afectar también el quórum en las asambleas. Es lo que te dice, no solo es la única variable, ¿no? También claro, el tema de las asambleas, por supuesto, se necesita revisar. Tú hoy puedes tener una asamblea, por ejemplo, distrital. La ley dice que al menos tienes que tener 300 asistentes, 200 asambleas distritales o 20 estatales. En las distritales tienes que tener 300 asistentes al menos para que tenga quórum. Tú tuviste 305, pero resulta que de esos 6 o 10, pues después fueron a la asamblea de otra organización, pues tú los pierdes y esa asamblea se cae. Todo eso lo tendremos que definir más adelante. Pero además hay otra cosa. La Constitución prohíbe la afiliación corporativa, es decir, que intervengan sindicatos en la creación de partidos y también que intervengan iglesias. Todo eso lo vamos a revisar. La Constitución establece que la ley que tienen que revisarse las cuentas de estas organizaciones y todavía eso la fiscalización lo vamos a hacer. Y solo hasta después de que todo eso lo haya revisado el INE, y esto va a ocurrir hasta junio, vamos a decir quién alcanzó la meta y quién no. Quien diga, lo dije ayer y lo repito aquí, si ustedes me permiten, de manera muy enfática, quien diga que hoy ya consiguió los requisitos, simple y sencillamente está mintiendo. Fake news, para decirlo en pocas palabras. Hay que esperarse con paciencia hasta junio, hasta que el INE diga qué pasó. Y es una de las primeras decisiones de estos nuevos 4 consejos. Claro, por supuesto. Ahí para anotarlo. Sí. Tercer gran desafío. A ver, adelante. Las dos elecciones que son locales, las elecciones de Coahuila para renovar su Congreso y de Hidalgo para renovar ayuntamientos, que por primera vez en elecciones organizadas por el INE van a tener un número pequeño todavía, pero de urnas electrónicas en donde las y los ciudadanos van a votar electrónicamente. Yeah. Y esto es una manera de meter la cuña para que en el futuro, pues, este sea el modo natural de votación. Oye, ahí hay todo un tema, lo estábamos comentando ahora con lo que pasó en Estados Unidos, con el caucus en Iowa. Pues el gran caos es precisamente que se intentó hacer a través de una aplicación, y no funcionó. Y tan no funcionó que a la fecha no saben quién ganó el caucus en Iowa, con todo lo que eso puede implicar. Tienen un pequeño problema los norteamericanos, y lo dicen los mismos norteamericanos. Esto lo ha dicho la Federal Electoral Commission en el pasado. Lástima que no tenemos un organismo como lo tienen, electoral como lo tienen los mexicanos.
No les habría pasado si tuvieran un INE, pero bueno. Es presunción, pero no lo digo yo. No es casualidad. Lo dicen allá y no es casualidad que el órgano de asistencia técnica de la Unión Europea en materia electoral sea el INE. Y la idea es saber, o sea, se va a probar ahora en estas elecciones el voto electrónico para ver si se puede usar, no sé, mira, ya no es necesariamente una prueba, Gaby, porque aquí estamos ya literalmente utilizando esas urnas, vamos a utilizar esas urnas para que en determinadas casillas sea el modo legal de votación. Lo que queremos demostrar es la seguridad de este mecanismo para ir combatiendo poco a poco la ancestral desconfianza que pues, inunda y permea en todo lo electoral. Pero es un desafío no menor, aunque sean 2 elecciones pequeñas. Cuarto gran desafío, el 1 de septiembre arrancará la elección más grande de la historia. La elección intermedia de 2021, que va a ser la más grande por 2 razones. Porque van a estar convocados el mayor número de potenciales electores que hayamos tenido, casi 96 millones de electores estimamos, 6 millones más que en 2018, y esto trae como consecuencia más casillas, más funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, pero también va a ser la más grande de la historia por el número de cargos en disputa. Por primera vez, todos los estados, los 32 estados, van a tener algún tipo de elección local junto con la elección federal. El total de número de cargos en disputa es de casi 3.500, 260 más que en 2018, y ahí van no solo los 500 diputados, sino también 15 gubernaturas, van elecciones de congresos en 30 estados, más de 1.900 municipios se van a elegir ese día. En fin, son elecciones de una enorme complejidad técnica, y aunque formalmente empieza el 1 de septiembre esa elección, nosotros desde hace ya varios meses estamos trabajando en la logística y en la planeación de la misma. Y el último desafío, lo dejo anotado. Este año con el recorte presupuestal arrancamos con un déficit de más de 250 millones de pesos. De aquí a diciembre tenemos que encontrar ese dinero, porque si no, no vamos a poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Tenemos una ruta planeada para el punto, pero es muy importante la dimensión administrativa, porque si no, pues el INE no puede quedarse debiendo dinero. Estamos hablando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. A ver, hablando de dinero, uno de los principales señalamientos desde la tribuna de Palacio Nacional, desde algunas voces, sobre todo del partido de Morena, es la austeridad. Dice la austeridad a la cual no se alinea el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué contesta Lorenzo Córdoba? Que el INE es una de las instituciones que ha aplicado medidas de austeridad desde mucho antes incluso que llegara este gobierno. Ya es fácil olvidarse. Hace algunos años, en 2017, cuando arrancó el año con el así llamado gasolinazo, el INE decidió devolver dinero, más de 1.000 millones de pesos, para que se pudiera utilizar para atender digamos, necesidades públicas más importantes de primer orden que teníamos previstas para realizar un edificio que era importantísimo para dejar de pagar rentas. Todo lo demás, pues el INE, digamos, ha cancelado. Los salarios, nosotros planteamos la disminución de nuestros salarios. Pero fíjate, Lorenzo, yo creo que ese es un tema que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia y no ha resuelto, Y nosotros vamos a ajustar lo que diga la Suprema Corte. Pero yo creo que es un tema importante, porque incluso en cuestión de imagen, de repente, ese es un tema muy importante. Ayer que decíamos que ibas a venir aquí a la cabina, le decíamos a la gente, bueno, ¿qué quieren que le preguntemos a Lorenzo? Sí. Pues uno de ellos era eso, es decir, pareciera, por lo menos lo que trasciende pareciera que hay una obsesión de los consejeros del INE de decir, nosotros nos vamos a mantener nuestros salarios porque son los salarios que tenemos, en un momento en donde no solamente hay un discurso de austeridad, sino además estamos pasando por un momento económico complicado. Entonces, de repente pareciera que se están atrapando ustedes en tecnicismos, no, es que lo tiene que resolver la Corte, no sé qué, pero la gente de afuera lo que dice es, oigan, pero ustedes siguen ganando un dineral y nosotros acá afuera no, ¿y por qué están obsesionados los consejeros del INE por seguir ganando un dineral? Mira, primer punto, los consejeros del INE somos los únicos funcionarios que en 3 ocasiones hemos planteado la disminución de los salarios, en 3 ocasiones, y nadie está en contra de una discusión amplia, objetiva, cierta, que determine cuánto es lo que tiene que ganar la alta burocracia en el país. El problema es que hay que hacer bien las cosas. No es un asunto de los consejeros del INE. Digamos, hay una estructura que trasciende a los consejeros del INE, que es la del Servicio Profesional Electoral. Nosotros lo que hemos planteado es discutamos y eventualmente reduzcamos las remuneraciones de los altos funcionarios, pero no toquemos a los del Servicio Profesional Electoral, porque esos son los que son la garantía de la imparcialidad, de la transparencia y del equilibrio en las contiendas electorales. El problema es que esta no ha sido resultado de una discusión pública que tiene evidentemente que ajustarse a ciertos parámetros legales.
No hay que olvidar una cosa, sí son tecnicismos, pero finalmente la Constitución es un pequeño tecnicismo que al que si no nos ajustamos, vamos a entrar en una situación caótica. Dicho eso, la Cámara de Diputados ha fijado retribuciones que la Corte ya le dijo que son inconstitucionales, y desde hace 6 meses la Cámara de Diputados no acata, más de 6 meses, estamos hablando de 10 meses, la Cámara de Diputados no ha cumplido lo que le ha dicho la Corte. Pónganos claridad y nosotros nos vamos a ajustar a lo que establece. No es un asunto nada más de discursos, lamentablemente también es un asunto de normas, y que la Corte nos diga cuáles son los parámetros, pues eso va a ser importante. Sí, pero yo, coincidiendo en que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, eso queda como muy claro. No se ha hecho. Sí, como pero se debe creo hacer. Que también ahí tendría que venir, por lo menos así se está leyendo en una parte importante de la opinión pública, tendría que venir como un mensaje mucho más directo desde el propio INE. ¿Por qué? Porque también creo que el INE ha sufrido en estos últimos meses, y ahorita me gustaría que habláramos también de ello, pues digamos un desgaste importante en términos de cómo es percibido, cómo es calificado desde la propia tribuna presidencial, desde diferentes entornos, y hay un desgaste real. O sea, cuando nosotros hablamos cualquier cosa del INE, recibimos de inmediato llamadas telefónicas donde nos dicen, esos solamente cobran una lana, esos no hacen nada. Hay un desgaste en la imagen que no podemos negar de una institución tan importante como la que tiene que organizar las elecciones más grandes de la historia el próximo año, pues, ¿no? Digo, las de este año al final son un poquito más acotados. Sí hay un desgaste de imagen, y la verdad es que la gente necesita confiar en una institución que organiza elecciones. Desde el INE, me parece que tendrían ustedes también que revisar los mensajes que se están enviando para que esa ciudadanía de repente diga, pues yo sí quiero confiar en esa institución. Hoy estamos viendo un desgaste muy importante en la imagen del instituto. Déjame contestarte para ser claros y precisos en el mensaje. No estamos en contra de la reducción salarial, nada más que se haga conforme a derecho. Eso es todo. Y hoy no se ha hecho conforme a derecho, ni respetando la Constitución. Y no lo digo yo, lo dijo la Corte. Hagamos las cosas bien. Si las cosas se hacen mal, van a salir mal. Hagámoslas bien y nosotros nos vamos a ajustar a las cosas bien hechas. Punto. Hoy en la página 6 del diario Reforma y en varios diarios de circulación nacional en portada, dice, madruga Córdoba, eterniza a secretario. Critican consejeros realizar votación antes de que lleguen nuevos integrantes. ¿A qué se refiere? Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, fue reelecto ayer por 6 años más en el cargo. La designación impulsada por el presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, se dio con 8 votos a favor, 3 en contra. Jacobo, encargado de la operación del organismo electoral, concluye su periodo el 10 de ese mes, 6 días después de la nueva conformación del Consejo General. Córdoba argumentó que propuso la reelección de Jacobo, quien alargará su encargo por casi 18 años, pues lo asumió el 5 de junio de 2008, ante la carga de trabajo que tendrá el INE por la elección 2021 y la situación económica del organismo por el recorte presupuestal. ¿Por qué madrugó el INE? No madrugó, ejerció la Constitución. A ver, déjame plantearlo así. Existe la posibilidad de que el secretario ejecutivo pueda ser designado por un nuevo periodo. La Constitución establece que es por 6 años. Un pasito atrás antes. ¿Sí? ¿Qué hace el secretario ejecutivo? El secretario ejecutivo es la cabeza de toda la estructura ejecutiva. Es el líder de más de 16,000 funcionarios del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa, que todos los días expiden credenciales, reciben la información de los ciudadanos que acuden a los módulos de información, coordina la Junta General Ejecutiva, es responsable de darle seguimiento y de girar instrucciones a las direcciones ejecutivas. Durante las elecciones es el responsable del operativo de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo. Nosotros llegamos a todo el país, instalamos centenares de miles de casillas, reclutamos a más de 1,5 millones de ciudadanos, visitamos a más de 13 millones de ciudadanos. El responsable de toda esa operación es el secretario ejecutivo. Y además el secretario ejecutivo es el que tiene, digámoslo así, acompaña al presidente del Consejo en la relación con los partidos políticos, la relación con otras instituciones públicas y privadas, y por supuesto atiende las funciones de secretario del Consejo General. Es decir, toma las votaciones, vigila la publicación de los acuerdos, etcétera, etcétera. Es una responsabilidad de una enorme complejidad. Primer punto. Segundo punto. La ley establece la posibilidad de la reelección. ¿Cómo se opera la reelección? Pues con la propuesta que hace el presidente del Consejo. El único que puede proponer al secretario ejecutivo es el presidente del Consejo. Eso lo dice la Constitución y la ley. ¿Y quién designa al secretario al secretario a quien atiende esa propuesta? Pues el Consejo General. ¿Cómo se designa? Con 8 votos. Bueno, hace 6 años Edmundo Jacobo recibió la confianza del presidente del Consejo y
la del Consejo a su vez, que lo propuso, y la del Consejo que lo votó, con 8 votos a favor y 3 en contra. Por cierto, 2 de los votos que votaron en contra por su reelección son exactamente 2 de los que hace 6 años estuvieron en contra. Dicho eso, legalmente no hay ningún problema. La ley no dice cuándo tiene que nombrarse. La ley dice, evidentemente, que se tiene que hacer la reelección, es posible la reelección, y la reelección tiene que ocurrir antes que termine el mandato. Dicho eso, ¿por qué lo hicimos ahora? ¿Por qué? Pues porque hay que mandar mensajes de continuidad y de certeza respecto de todos estos desafíos que tenemos enfrente. ¿Quién es el responsable de vigilar que esos 250 millones de pesos de déficit se consigan? La Secretaría Ejecutiva. ¿Quién es el responsable de coordinar los trabajos para el proceso de constitución de nuevos trabajos, de nuevos partidos? La Secretaría Ejecutiva. Ojo, no lo dicen las notas periodísticas. Todos los partidos políticos manifestaron su anuencia e hicieron público el reconocimiento a una figura como Edmundo Jacobo. Mi punto es, vamos a la elección más compleja. Edmundo Jacobo ha hecho un trabajo impecable que ha sido reconocido. Nadie habló en contra del trabajo de Edmundo Jacobo ayer, cuando se planteó la reelección. Y tiene un reconocimiento público. Si es una figura que dé estabilidad, ¿por qué no apostamos a esa continuidad que genere estabilidad? Pero vuelvo a lo mismo un poco con lo de los salarios. Lorenzo, tal vez no sea ilegal, digamos, tal vez estaba en tiempos, lo permite, no sé qué, pero por un lado tú dices, sí, esto manda un mensaje de continuidad y estabilidad, sí, pero tal vez para otros manda el mensaje de se quieren aferrar a lo que está pasando ahorita en lugar de apostar a que vienen 4 nuevos consejeros y por lo tanto podría haber incluso un relevo en este tema. Y ayer en verdad yo leía voces sensatas. No me estoy yendo a quienes, digamos, a quienes vociferan por vociferar, pero voces sensatas que decían, no se vale lo que están haciendo, no se vale porque es adelantar, es nombrar, digamos, a alguien que en una de esas, cuando haya nuevos consejeros, dice, no, pues queremos, por muy bueno que haya sido el trabajo de Edmundo Jacob, queremos a otro secretario. Es decir, sí da la sensación de nos adelantamos para mantener algo y no permitimos que tal vez haya un cambio. Te voy a decir qué fue lo que hizo ayer el Consejo General. Refrendar su autonomía. En los últimos meses, Gaby y Javier, hemos visto amenazas a la autonomía como no se habían del INE, como no se habían visto en la historia de la institución electoral. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, intentos, propuestas de reforma electoral que plantean que la estructura descentralizada del INE sea nombrada desde la Cámara de Diputados. Es decir, que los consejos locales del INE, que a su vez nombran a los consejos distritales, que son los que definen quiénes estarán en las casillas, dónde estarán las casillas y demás, sean nombrados desde la Cámara de Diputados. Es decir, que hay un nombramiento político. Ahí hay una clara intencionalidad de una iniciativa que está viva, que ahí está, que pende como espada de Damocles sobre la autoridad electoral y que implica una clara intención de apropiarse políticamente, de incidir políticamente en un órgano constitucional autónomo. Se ha planteado iniciativas también que plantean que la presidencia del Consejo sea rotativa cada 3 años, designada con una mayoría simple por la Cámara de Diputados. Es decir, cada Cámara de Diputados, cada mayoría legislativa derivada de la elección trianual con la que se renueva ese órgano, estaría poniendo al presidente que mejor considera, con lo que metería al órgano electoral en una enorme inestabilidad. Se ha planteado hace unos días, nunca se había formalizado, se formalizó hace unos días la solicitud de que entreguemos los datos personales que resguardamos celosamente. Los datos que son datos personales, los datos biométricos, las huellas y las fotografías que resguardamos celosamente. Nunca se había formalizado. Dijimos no podemos porque tenemos la obligación, en virtud de las normas que protegen los datos personales, de no entregarlos sin la autorización de las personas. Todo esto, tenemos claras intenciones, o digamos, planteamientos de intromisión desde fuera de los órganos electorales. Frente a esto, mira, déjame decirlo así, la designación del secretario ejecutivo ya no será uno de los temas que gravitarán en la elección de los 4 consejeros que se nombrarán. Y así despresurizamos. Mira, la lógica de incidir en la Secretaría Ejecutiva es permanente. Hace 6 años a mí pretendieron decirme quién iba a ser el secretario ejecutivo. Y el INE ejerció su autonomía. En ese contexto, Gaby, creo que es importantísima leer la decisión de ayer como un ejercicio de la autonomía y el refrendo en la confianza de un funcionario que fue responsable, en buena medida,
de la organización de los comicios más libres y equitativos de la historia, Pero- de 2018. Pero yo aquí vería dos cosas, o sea, veo dos vertientes de lo que tú estás diciendo. Uno, y sí, como tú bien dices, pues nadie, no se está poniendo en duda el trabajo de Edmundo Jacobo, y es más, ayer mismo tú estás diciendo, pues están reconociendo el trabajo Así de Edmundo es. Jacobo, y creo que bueno, esa trayectoria profesional, pues ahí está, y se puede evaluar de manera objetiva lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Por lo tanto, ¿podría merecer una reelección o no? Pues sí, por ahí hay una trayectoria. Pero tú mismo estás diciendo algo que me parece importante subrayar, es decir, el haberlo hecho como se hizo ayer, con este tiempo de anticipación, etcétera, al final entonces es un planteamiento de defensa de la autonomía del INE, porque termina siendo entonces más bien un acto político. Es decir, están diciendo, lo nombramos ahorita, cuando lo podíamos nombrar en 2 meses, lo nombramos ahorita porque queremos plantear la autonomía de donde estamos parados nosotros. No es Eso la- tiene otra connotación, ¿eh? Claro. Y es parte de la decisión que se tomó. La decisión de ayer también es un acto de defensa de la autonomía de la institución, de la autoridad electoral, que es un órgano constitucional autónomo. No es una autonomía en abstracto, sino es autonomía que es la esencia del funcionamiento de la autoridad electoral. ¿Y no es Y echarle además- gasolina al fuego, Lorenzo? Pues mira, si la defensa de la autonomía frente a quienes quieren vulnerarla es simple y sencillamente doblar las manos, pues entonces hicimos lo que estás planteando. Yo creo que la autonomía se ejerce todos los días y los mensajes que se mandan en la defensa de la autonomía son fundamentales. Los hemos mandado y los vamos a seguir mandando, porque esta es una institución que ha defendido su autonomía en el pasado, hoy y mañana. Dato adicional. ¿Y qué pasa si los consejeros, si no se nombran los 4 consejeros o si no hay un consenso para nombrar al secretario ejecutivo? Con la continuidad de procesos A ver, es que queda muy claro, hay una parte de Aquí se operación trata que de queda muy blindar, claro. Pero y una es cosa es la operación, ¿sí? que es importantísima la Bueno, si operación, no hay operación, y se una caen las cosa es la elecciones, operación, Gaby. pero sí estamos de acuerdo que aquí hay 2 dimensiones. Hay Claro. 2 dimensiones que van de la mano, ¿eh? Pues sí, de la mano van en un mismo carril, Claro. pues, pero es una cosa es la operación y otra cosa es, digamos, un planteamiento político de poner sobre la mesa y decir, aquí hay una autonomía. Y quiero, porque tenemos que ir cerrando esta conversación, en eso, quería también un poco plantear, a ver, se percibe un claro enfrentamiento entre el INE, entre tu persona, digamos, como consejero y otros consejeros. Aquí hemos platicado con Ciro Murayama hace apenas unos días también, con el Ejecutivo, por ejemplo, con el propio presidente de la República, y con algunos sectores del gobierno actual y evidentemente también con algunos integrantes de partidos, como puede ser el caso de Morena. Pero se percibe una confrontación real, así de prácticamente no se dirigen la palabra. El otro día hasta trascendía por ahí que coincidieron en un restaurante de barbacoa. Pero sí se saludaron. Pero sí se saludaron. Sí, Entonces, se saludaron, sí, a se ver, saludaron. Claro. ¿existe esta confrontación? A ver, del lado del INE no. Del lado del INE nada más hay una defensa de la autonomía. Y hay una clara canales de comunicación abiertos. Digo, a ver, son públicas mis reuniones con, por ejemplo, distintos dirigentes, personalidades del partido mayoritario o del gobierno federal. Lo que pasa es que los términos de la relación son términos que tienen que plantearse en un respeto, digámoslo así, que no implica un rechazo a toda colaboración. Como lo decimos nosotros, somos un órgano constitucional autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos parte del Estado mexicano y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que, digámoslo así, la Constitución y las normas permitan. Pero además, déjame decirlo, hoy estamos ya, digámoslo así, en la ruta para que la elección del 2021 sea tan libre y tan equilibrada como lo fue la del 2018. Todas las decisiones que estamos tomando van enrutadas para allá. Eso se lo debemos a la ciudadanía. ¿Temes alguna impugnación No, de este nombramiento? no, todas las decisiones del INE son impugnables. Todos los partidos políticos, salvo el consejero del Poder Legislativo de Morena, pero esa no es la representación del partido político, alabaron el trabajo de Edmundo Jacobo. Y si hay alguna disputa, pues será el Tribunal Electoral, como siempre ocurre, que lo resuelva. No temor en ese sentido para nada. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo, podríamos seguir platicando así de como 200 horas, pero están a punto, están a me digas punto de que decirme. no me va a contestar cuántos boletos para la rifa va a comprar. Mira, en el INE nunca confiamos en la suerte, sino en el trabajo bien hecho. Bueno, ahí la dejamos. No, para Podríamos hacer también elecciones, entrarle. Podríamos también entrarles. Imagínate que las elecciones dependiéramos nada más de la suerte. No. Podríamos también entrar. La suerte se agradece, pero bueno, no, que pues, sea, veámonos pronto, ¿no? Porque nos quedan como 200 temas ahí en el tintero. Con muchísimo gusto, Gracias, Gaby. Lorenzo. Gracias, Muchas gracias, de verdad. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y nosotros vamos, pero así como mega en fa, venga. Reporte Metro Ciudad de México.